Vamos a seguir hablando de la docencia. Vale. Y a mí me gustaría hacer una diferencia que quizás se va a mezclar. Primero vamos a pensar en quizás dos conceptos juntos, después los separemos. Tiene que ver con diferenciar al docente del maestro. Bueno, que parece tarea sencilla, pero no lo es. Si uno piensa en el pasado, quizás pero mucho más frecuentemente, estas dos figuras estaban superpuestas y aquel que tenía encargada la tarea de la docencia era en general quien ejercía esta figura del maestro en la vida. Si pensamos en el docente, quizás pensamos en tres elementos: el alumno, el docente y un objeto de estudio. Si pensamos en el maestro, quizás pensamos en aquella persona a quien uno admira, aquella persona que tiene valores que uno le gustaría adquirir. No solo en la materia que enseña. Exactamente, por eso decía que el maestro de la vida. Entonces, bueno, como decía antes, esto tenía que ver mucho más con poder unir esto en una sola figura. Sin embargo, la actualidad nos hace, encontrarnos en una situación diferente frente al conocimiento, frente a la información, Internet, el acceso a la información en general que todos tenemos, a las revistas, la televisión, el hablar de cosas en ámbitos más cotidianos que antes no se hablaban, hacen que el docente como el alumno tenga el mismo acceso a la información muchas veces a la misma información, y muchas veces el alumno a información de la que no está capacitado para interpretar. Seguro. O para manejar. En este sentido, quizás hoy el docente tiene mucho más que ver con ser un facilitador en el acceso a la información y al conocimiento, que lo que podía ser antes, que era el que transmitía, el que tenía el conocimiento y lo transmitía a otro. ¿Sí? Hoy es aquella persona que nos ayuda a acceder a aquella información en el momento en que podemos acceder. Entonces, como para cerrar y poder hacer una reflexión en relación a esto, quizás tenemos que pensar en cómo podemos hoy elegir aquella figura que, aparte de enseñarnos y transmitirnos información, puede ser una guía, puede ser la figura a imitar. La figura a imitar, la figura con la que nos podemos identificar, con la que podemos anhelar ser como, que creo que es la conclusión de lo que puede ser un maestro. Y por último, creo que es importante en esto de la reciprocidad recalcar que el maestro quizás no es solo quien nosotros elegimos como esa persona, sino también quien nos elige a nosotros como discípulos. Sí, esto del aprendizaje-enseñanza es un tema sumamente rico, ¿no? La verdad que es muy interesante, estas variantes inclusive de enseñanza-aprendizaje que estás nombrando, ¿no? Qué importante que nosotros vivimos desde que nacemos aprendiendo y que somos también fuente de enseñanza permanente, ¿no? Esto que ahora se está perdiendo un poquito, el tema de la familia que enseña los valores al niño más chiquito. Esto en algunas otras sociedades todavía se mantiene, ¿no? Es el anciano el que acumula toda la sabiduría y el que transmite los saberes, y los chicos le veneran y le dan todo el respeto a ese conocimiento de haber cursado por la vida muchas experiencias. En nuestra sociedad eso está un poco discutido ahora, lamentablemente, y realmente el docente como figura tiene que resolver cosas de valores que a lo mejor tendrían que haber sido aprendidos en el hogar, ¿no? Y que ahora se trasladan a la escuela. De esto habla un autor que a mí me encanta, que es Sabater, en un libro que se llama El valor de educar, donde dice que lamentablemente ahora se han cambiado algunas figuras y el ser humano aprende a ser humano entre máquinas en vez de ser humano entre humanos, ¿no? Que ese es el tema más difícil. Y como yo siempre voy a trasladar un poquitito esto
a algún comentario médico, qué importante es que nosotros en este aprendizaje que tenemos y que uno de los únicos cargos que realmente asumimos como docentes, uno de los primeros en que asumimos que vamos a ser el docente de alguien es de nuestro propio hijo, cuando decidimos tener el primero, que sabemos que bueno, nosotros le vamos a tratar de enseñar aquellas cosas que le sirvan para manejarse. Entonces, qué importante que es aprender a cuidarnos en este momento tan lindo que es el embarazo. Entonces quería comentarles o comentarte un poquitito cuáles son los controles que uno tiene que hacerse y por qué. Vamos a hablar de un control normal de un embarazo. Generalmente tratamos, si la mujer joven quiere quedarse embarazada, sería fantástico que haga la consulta un poquitito antes, porque está esto del ácido fólico que seguramente escuchaste, que es un suplemento que se da para el desarrollo normal del bebé dentro de la panza de la mamá. Darlo un poquitito antes de que se conciba, pero si no pasa eso, si bueno, no era esperado o un error de cálculos hizo que yo no pudiera hacer la consulta anteriormente, la consulta tiene que ser lo más precoz posible. ¿Por qué? Porque bueno, la idea es suplementar y charlar de algunas medidas a seguir durante todo el transcurso del embarazo, cómo es la manera de alimentarse, por qué es necesario no hacer ayunos más allá de 8 horas, la calidad de la selección de los alimentos, no comer por 2, sino por uno solo, pero bien elegidos. Todas estas cosas que hacen que desde el principio uno tenga que charlar. Las molestias del primer trimestre que hacen que las mamás a lo mejor consulten porque están nauseosas. Que tengan claro qué es lo que les va a ir pasando y cuándo, primero para que no las asuste, segundo para que entienda que en realidad es un malestar totalmente pasajero y que hay ciertas cositas que se pueden hacer como para evitarlos o por lo menos para mejorarlos. Generalmente los controles son un control por mes hasta la semana 28. Nosotros los obstetras hablamos de semanas, en realidad sería el 6º mes para las mamás. Después los controles se hacen un poquito más frecuentes porque el crecimiento del bebé a partir del 5º mes es mucho más notorio y brusco hasta el término. Entonces cada 15 días la controlamos hasta la semana 36, que vendría a ser 8 meses, que la controlamos una vez a la semana hasta el nacimiento, que generalmente es en la semana 40. ¿Estos controles en qué se basan? Bueno, generalmente la pesamos, terrible, le medimos el crecimiento del útero que se exterioriza en la panza, desde el huesito del pubis hasta el fondo del útero. Eso mide todo, el útero y el bebé que está creciendo, y tiene que seguir una pauta de crecimiento especial. Le tomamos la presión, ¿sí? Y bueno, le pedimos algunos exámenes que nos van a permitir saber si está evolucionando bien su embarazo. Son los análisis de sangre. ¿Por qué? Porque hay algunos problemas inherentes al embarazo que se detectan a través de esos, y hay algunas infecciones que pueden aparecer que también se detectan y que tienen solución. Entonces, como siempre, la idea es pesquisar en un momento en que la solución es rápida, es fácil y sin secuela. Los análisis son análisis de sangre, ¿sí? Son análisis de sangre y de orina, y una ecografía que habitualmente, si está todo bien, es una por trimestre. Las mamás se desesperan por verlo, ¿viste? Pero bueno, en realidad eso es lo conveniente. Lo indicado en un embarazo de control normal. Por supuesto que hay excepciones que ameritan a lo mejor alguna otra cosa, pero el control obstétrico en realidad es ese y nada más. No sé vos si querés hacerme alguna pregunta. Si yo ya vamos a abordar en algún momento algunos temas más específicos, seguramente, con algunos problemitas particulares del embarazo. Bien. Pero bueno. No, pensaba que quizás había como 2 líneas en esto: el prevenir y el poder realizar esta consulta previa digamos, al inicio de la búsqueda del embarazo, donde uno, bueno, con este tipo de complementos o análisis para saber si nos encontramos en condiciones óptimas para embarazarnos en ese momento.
Y bueno, después lo que tiene que ver con el control ya para detectar precozmente la aparición de alguna situación que amerite un tratamiento. Son como, creo, estas dos líneas. El antes y el durante. Exactamente, quedó clarísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, cualquier cosa se comunican con nosotros y bueno, volvemos a Ernesto.